Colombianos muy atentos porque al parecer al señor Álvaro Uribe Vélez le preocupa demasiado la economía ilícita de algunas mafias, que salió a decir que a los mafiosos y a estas personas que son como de grupos ilegales se les está quedando el producto guardado, esa harinita que exportan a los Estados Unidos. Y es que es muy claro que se le esté quedando guardado a estas personas ese producto cuando el presidente Gustavo Petro se les está plantando desde los últimos años y ha logrado una de las incautaciones más grandes del mundo con esta harinita que exportan a los Estados Unidos. Pues esta fue la preocupación que planteó el señor Álvaro Uribe Vélez en el Putumayo. Y aquí podemos ver una de sus campañas políticas donde se preocupa por las mafias. Y enseguida me dijeron, Uribe, pero es que los cocaleros están muy mal. ¿Y por qué? Porque no tienen a quién venderle coca, está en bodegas. Desde que Trump empezó a controlar la coca en el Caribe, digo yo, qué tristeza que sea Trump el que acabe la droga y no nuestro gobierno. Pero necesitan un gobierno de Paloma Valencia que sea capaz de sustituir cultivos. Y es que, señor Álvaro Uribe Vélez, eso lo de la restitución de cultivos ya lo ha hecho el presidente Gustavo Petro y de forma voluntaria, donde muchos campesinos se han sumado pues a sustituir estos cultivos de hoja de coca y la han cambiado por productos legales como el café y el cacao. Ahora no venga a decir que eso lo va a implementar la señora Paloma Valencia cuando este gobierno lo ha hecho. Y ustedes son los que más han apoyado a seguir con las fumigaciones con el glifosato. Eso que tanto les favorece el bolsillo a algunos políticos por ahí que les gusta vender seguridad. Entre Sacha Inchi, reforestación, café especial, le caben a Colombia 1 millón de hectáreas. Y ahora vienen a plantar estas personas campañas políticas basadas en lo que hizo y ha hecho el presidente Gustavo Petro en los últimos años. Pues incluso es tanto el desespero de estas personas como el señor Álvaro Uribe Vélez que siguen sumando menores de edad a su campaña, y esta vez con una niña por allá de 2, 3 años que la montó en plena campaña política hablando. Y pues aquí podemos ver una de esas imágenes que se encargan de publicar ellos mismos en sus redes sociales. Angelita, lo que yo quisiera que en los años que Dios me conserve pudiera aportar algo para que tu generación viva feliz en Colombia. Que toda esta gran comunidad de Pitalito viva feliz. Pues que vivieran feliz los menores de edad cuando este señor tuvo el mandato presidencial. No es que haya sido muy feliz, porque recordemos que muchos menores de edad y algunos jóvenes en Colombia pues estuvieron involucrados en esos falsos positivos donde perdieron la vida. Así que vivir feliz pues no creo que hayan vivido. Y es que por otro lado siguen la vandalización de estos seguidores del señor Álvaro Uribe Vélez, como este señor Jaime Arizabaleta. Este señor que se encargó de ir a destruir un mural hecho por algunos jóvenes que pues practican esto, pues haciéndole una conmemoración al señor Iván Cepeda, y esto pues eso es un daño prácticamente por parte de este señor. Y dice lo siguiente, publicado por Harold Martínez Nieto. Este feliz lunes le digo a Jaime Arizabaleta, abogado de profesión, que no puede ir por ahí dañando murales de otros candidatos como si estuviera por encima de la ley. Si el mural tenía autorización, y es que esto prácticamente es vandalismo por parte de ese señor, algo que les encanta a algunos uribistas. Les recuerdo a mi doctor, así sin C, que su destrucción puede configurar daño a bien ajeno, artículo 265 del Código Penal, y vulnerar garantías de propaganda electoral protegidas por la normatividad vigente. No es activismo ni valentía lo que usted hizo, es una conducta que puede tener consecuencias jurídicas. Oiga, doctor, en democracia se confronta ideas, no se destruyen bienes ajenos. Qué pena saber que usted es javeriano como yo. Y es que la verdad, este señor se encargó de vandalizar este mural. Y aquí podemos ver la denuncia pública que ponen estos jóvenes.
El candidato del uribismo en el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, se vino desde Cali, aquí a Candelaria, a bañarnos este mural de Iván Cepeda, del pacto histórico que hicimos a través de la cultura, de la participación ciudadana. A ver lo que hicieron estos petritos en Candelaria. Un mural de Cepeda. Rechazamos categóricamente las acciones hechas por el señor candidato del uribismo del Centro Democrático Jaime Arizabaleta y de su séquito Brian Obando, que el día de ayer vinieron a sabotear un mural que fue hecho con las uñas y con las manos de jóvenes candelareños. Y es que esto ante el saboteo es sabotear campañas políticas de otras personas, como lo hizo este señor. Aquí podemos ver que incluso le pintó el rostro al candidato Iván Cepeda y vandalizó todo el mural. Y ante el odio del uribismo vamos a responder con más arte y con más propuestas de cambio, porque nuestro proyecto político es un proyecto político que promueve la vida y no el odio. Exigimos respeto por nuestra campaña, por el trabajo colectivo y por el derecho de expresarnos libremente. Y es que es tanto el odio de estos uribistas como el señor Daniel Maldonado, que se fue para la calle a hacerle preguntas a las personas fuera de contexto, porque como sabemos, estas personas se van a preguntar cosas que ya han estudiado muy bien, que ya tienen un libreto por completo, y así es como corchan algunas personas en la calle. Pues esto fue lo que publicó el señor Daniel Maldonado en su cuenta de X. Desde Medellín, Colombia, el evento que convocó a Cepeda. ¿Por qué vota por Iván Cepeda? Y eso fue lo que preguntó este señor. ¿Entrevista? Sí, totalmente. Me gustaría saber por qué va a votar por Iván Cepeda. Sí. ¿Cómo qué propuestas tiene? Las propuestas que le tiene es continuar con lo que viene el gobierno de Gustavo Petro. Y cuando habla de continuar, ¿también habla de continuar con la misma corrupción que hubo en este gobierno o no? Problema de corrupción, no pasa que este problema viene desde hace muchos años, desde hace 20 años. Y es que eso es muy claro. La corrupción en Colombia ha estado desde muchos años. Esos años desde el señor Álvaro Uribe Vélez. Esa corrupción siempre la ha habido. Que se infiltren algunas personas en el gobierno del presidente Gustavo Petro es muy diferente. Pero es algo de lo que él mismo se ha encargado de eliminar y de decirlo ante toda Colombia. Algo, pues los pantalones que no han tenido esos gobernantes anteriores y esos presidentes anteriores. Pero la Unidad Nacional de Riesgo, ¿en qué gobierno se robó? ¿La qué? La Unidad Nacional de Riesgo, ¿en qué gobierno fue el robo? De ese no tengo conocimiento, pero sí tengo conocimiento de lo que fue a mi ingreso de seguro. En ese gobierno se robaron millones de pesos, un poquito más de lo que se robó en el gobierno de Iván Duque. ¿Qué constancia hay de eso? No, pues de hecho lo dice, si que lo podemos buscar acá rápidamente. Pero ¿quién está en este momento sindicado de eso? No, la Unidad Nacional de Riesgo, en el gobierno de Gustavo Petro. De hecho hay dos en la cárcel. Miren que él no está hablando. Así es, eso sí. Por eso, no, espera, por eso, no, espera, es objetividad. Colombia es una revolución ética donde hay que derrotar la corrupción, el robo, el saqueo, la coima, todo el clientelismo. Entonces por eso voy a votar por Iván Cepeda. Mi señor, con todo el respeto que se merece, habla de derrotar un clientelismo, pero en el gobierno ahorita de Gustavo Petro se robaron millones de dólares por la Unidad Nacional de Riesgo. Sí, se la robó Olmedo. Olmedo se robó un dinero, fue un infiltrado, y el mismo secretario de Transparencia de la Presidencia se llama, bueno, el mismo el gobierno. Es decir, cuando los muchachos no tengan que irse a la guerrilla, a los grupos paramilitares, porque tienen condiciones para ir a la universidad. Como sabemos, estas personas, como este señor Daniel Maldonado, van con un libreto estudiado. Le preguntan cosas a algunas personas que, pues, a veces se encargan ellos mismos de bloquear, o esos videos que ellos mismos se encargan de editar y mostrar las partes donde payasean al pueblo colombiano. Pues eso es lo que le encantan a ellos. Pues como podemos ver, porque como sabemos, mientras este señor se burla del escándalo de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, vale la pena hacer memoria de algunas cosas. Porque en Colombia la corrupción no empezó desde ayer, señor. Y los gobiernos que hoy algunos defienden como usted, pues también tuvieron escándalos graves con condenas judiciales y crisis institucionales.
Empecemos por el lado del señor Álvaro Uribe Vélez y esa famosa parapolítica, que durante el gobierno de ese señor estalló uno de los mayores escándalos políticos del país, pues la parapolítica, que fue investigada y demostraron vínculos entre congresistas y grupos paramilitares como las AUC. Resultó que más de 60 congresistas investigados, decenas de condenas por la Corte Suprema y afectaciones principalmente a partidos de coalición uribista, a esos partidos que usted defiende. Y esto no fue un caso administrativo, fue una infiltración de paramilitarismo en el mismo Congreso de Colombia, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente. Ahora viene otra, Agroingreso Seguro, programa creado para apoyar campesinos. ¿Y qué ocurrió? Subsidios terminaron en manos de grandes empresarios y familias adineradas. Resultando, el exministro Andrés Felipe Arias fue condenado. Se comprobó directamente irregularidades de recursos públicos. Esas fueron unas de las cosas, de muchas, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, vayamos al del señor Iván Duque, de esos gobiernos que usted se encarga de defender. Pues centros poblados, ministerios de las TIC. Durante el gobierno de Iván Duque Márquez, el ministerio de las TIC confirmó contratos por 70.000 millones para llevar internet a zonas rurales. ¿Y qué pasó? Las garantías eran falsas y el dinero fue desembolsado. Las consecuencias fueron: renunciaron la ministra Karen Abudín, hay capturas y procesos judiciales y el Estado perdió miles de millones. Ahora sigue, una de tantas, la ñeñe política. Audios revelaron conversaciones donde se hablaba de mover dinero para la campaña presidencial en el 2018. ¿Qué generó esto? Investigación sobre presuntas financiaciones e irregularidades. Resultó investigaciones de la Corte Suprema. No hubo condenas contra el presidente, pero el escándalo afectó la legitimidad política. Manejo de Odebrecht. Aunque el escándalo inició antes del gobierno del señor Iván Duque, pues continuó la controversia por responsabilidad política y falta de claridad en sanciones. El caso dejó a algunos funcionarios condenados en gobiernos anteriores de debates sobre transparencia en contrataciones estatales. Así que no venga a hacer estas cosas en las redes sociales, a ridiculizar el pueblo colombiano, que es lo que le encanta a usted, cuando vienen con esos libretos ya escritos desde su casa y ya manipulando al pueblo colombiano. Porque eso es lo que le encantan a los uribistas y a los que defienden al uribismo: manipular a las personas y burlarse de ellas. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.